doy la bienvenida aquí en el estudio a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, gracias por venir. Buena tarde. Buena tarde, Víctor. Mucho gusto. Pues un primer comentario sobre esta propuesta de la Coparmex que pues para el secretario del Trabajo es sorpresiva. Realmente yo creo que es una muy buena noticia porque es muy oportuna. Justo para la decisión del salario mínimo del próximo año, la CONASAMI se va a instalar en unos días, como dijo Gustavo de Hoyos, y ahí se tienen que discutir propuestas. Entonces, es oportuna, es muy seria porque plantea una cuestión. Yo veía los inserts y las notas y no está proponiendo exactamente 2022, aunque así se puede frasear, pero técnicamente, y sí quiero remarcarlo, está diciendo, vamos a aumentar primero ahora la decisión de diciembre conforme a la inflación, para dejar claro que ese es el mecanismo que sirve de señal, de faro le llaman, para el conjunto de los salarios, para que las negociaciones contractuales no se disparen, ¿no? Porque se ha usado, claro. No lo es, pero se ha usado, no lo es legalmente, quiero decir, pero se ha usado el alza al salario mínimo como una señal, como un faro para el resto de las negociaciones. Entonces, ahí arranquemos con el 4%, que es un poco más de la inflación, que anda en 2 algo, 3 puede llegar. Y luego dice una cosa que es muy interesante, iniciemos un proceso de recuperación gradual para que durante 2017, con aumentos nominales, y aquí subrayo el tema de los porcentuales, en pesos, y él habla 13 pesos, depende cuánto haya sido lo que le falte, para que lleguemos a los 89.35, que ahora es lo que fija Coneval, que es lo mínimo como la línea de bienestar, la línea que se usa para medir la pobreza. Yo creo que es muy oportuna, es muy seria, viene de un lugar muy propio, de uno de los actores que va a acabar pagando. No es todas las organizaciones empresariales, pero es una de las más importantes, de donde están muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, porque digamos aquí están concentradas, muchas de ellas se hizo mediante una consulta y sobre todo porque está fijando un criterio. Dice, vamos a hacer un proceso de recuperación gradual, este sería el primer paso, y pone como criterio objetivo una cosa que nosotros hemos venido diciendo y alguna vez hemos comentado aquí contigo. No puede estar por debajo de la línea de pobreza, es absurdo. O sea, tiene que estar por arriba, lo que digan y técnicamente sea viable, lo que la economía permita, pero por abajo es una contradicción constitucional absurda. Y en ese sentido no se debería sorprender el secretario del Trabajo, porque la Constitución es clara y hay un órgano que mide pobreza que dice que para que una persona viva se requieren 89.35. Claro. Entonces, qué maravilla que Coparmex lo ponga en la mesa. Ahora, por esta gradualidad que propone o que es parte de la propuesta de Coparmex, ¿no habría afectación sobre la inflación o la productividad laboral? Mira, es que el componente salarial en general es tan pequeño en el conjunto de los precios, y luego el salario mínimo no son tantos trabajadores, entonces sí hay margen, no habría, y la misma Coparmex dice, y por eso vamos midiendo también, lo hacemos en mayo y vamos viendo, puede ser incluso en 2 o 3 entregas, es decir, los 13 pesos no tienen que ser de un solo golpe, pueden ser lo que sea, 5, en fin. La CONASAMI tiene esa posibilidad. Lo importante del anuncio es que hace una cuestión que le da la posibilidad a lo que llamamos el ajuste técnico gradual, y ellos así lo marcan. Y sí es una cuestión importante porque es lo que hemos venido platicando a partir de la conferencia internacional que hicimos en septiembre, de Hablemos Salario Mínimo Suficiente. Es decir, empecemos a pensar técnicamente cómo sí se podría, para que no quede sujeto a discusiones politizadas o demagógicas, sino que realmente se requiere ajustar, pero sea responsable, sea técnicamente posible. Y yo creo que Coparmex escuchó muy bien este mensaje, yo lo veo muy bien y espero que se comprenda muy bien, porque lo que están planteando es el inicio de un proceso de recuperación gradual durante los próximos años para que llegue a cumplir con la Constitución de acuerdo a las posibilidades de la economía. Claro. Para entender esa premisa básica, digo, más allá de la propuesta que hace Coparmex, ¿cómo se ha comportado la capacidad de compra de los mexicanos en los últimos años? Creo que esa es la clave, ¿no? Es que mira, el dato que dabas justo antes de que entrara la nota del secretario, dice el 41% de los trabajadores no pueden adquirir la canasta básica con su ingreso laboral. Así es. Explicación, 4 de cada 10 personas que trabajan tiempo completo
no logran un ingreso suficiente para sobrevivir, porque la canasta básica no es una vida digna, no es una vida decorosa, es lo mínimo para Lo mínimo indispensable, claro. Y ahí está colocada nuestra línea de pobreza, que sí es más alta que la de $1 o $2, eso sí, pero no es que sea una maravilla, ¿no? Y por eso son 89, 30 y tantos, o sea, estamos hablando claro, para ahorita un salario 73 se ve como un gran cambio. Si lo vemos para vivir, no es tampoco una panacea, pero el criterio es el importante y abrir el proceso, avanzar en romper este mito de que eso es lo importante. Yo creo que por eso fue importante esta conferencia internacional de la Acción Ciudadana frente a la pobreza, donde vinieron los principales académicos de Estados Unidos y de otros países, para romper mitos. Esto de que el salario mínimo sube la inflación. No, a ver, espérenme. El salario mínimo es una parte de los salarios, muy pequeña, por cierto, en México, y los salarios son una parte de los costos. Entonces, que todas las variables macroeconómicas dependen del salario mínimo es falso. Y más bien, yo sí creo que esta discusión que se nos volvió urgente, ya la traíamos, pero se nos vuelve urgente y digamos como muy pertinente sobre cómo fortalecemos el mercado interno, cómo diversificamos nuestra economía, cómo le encontramos motores si se complica el mercado exterior con las políticas de Trump, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, evidentemente hace mucho sentido. Y también en ganar en cohesión social, Víctor, porque tiene un efecto social. Lo que dice el informe de PNUD más reciente, que se presentó ayer o antier, y también comentabas, es que el salario mínimo bajo atrae a la baja los ingresos de los trabajadores más pobres y eso rompe la cohesión social. Es decir, hablemos de unidad como país, necesitamos también garantizar que el país tenga mínimos de bienestar donde todos sintamos que va a ganar el país y con ello todos. Claro. No solo unos cuantos, ¿no? Es un paso clave, es un paso decisivo para que millones de mexicanos puedan salir de la condición de pobreza alimentaria. Pero va a ser un proceso largo a la vez. Como proceso, exactamente. Es un paso clave, sobre todo porque abre la discusión de que para enfrentar la pobreza necesitamos medidas de política económica y que el Estado mexicano tiene medidas de política económica como el salario mínimo que debe usar y que debe de dejar de usar en el sentido contra los trabajadores, sino para reducir pobreza de manera responsable. Y ahí es donde entra esta propuesta, me parece muy bien, porque fija un primer umbral que dice, por favor, por lo menos la línea de bienestar como punto de partida y luego vamos viendo cómo se puede ir ajustando para entrar a parámetros más internacionales como dice la OCDE u otros organismos. Bien. Rogelio Gómez Hermosillo, gracias y estaremos al pendiente también de los estudios que sigan haciendo ustedes más adelante. Y vamos a seguir exigiendo y ahí quien quiera ver nuestras propuestas en frente a la pobreza.mx, ahí estamos. Muy bien, gracias Rogelio. Gracias.